La pregunta que nos vamos a hacer está relacionada con los autónomos. ¿Es un chollo o una maldición ser autónomo? De todo lo que facturan los autónomos, ¿cuánto se quedan ellos y cuánto va para el Estado? Atentos al siguiente ejemplo. La estafa de España a los autónomos. Un autónomo que factura 5.000 euros en España. Lo primero, le restamos 870 euros de IVA, es decir, le van a quedar 4.130 euros, y si le restamos los 100 euros de gestoría le van a quedar 4.030 euros. Esto sin contar otros gastos. De esto pagarán impuestos entre un 19% y un 47% que tenemos en España, y más o menos van a ser unos 1.000 euros de impuestos. Restamos también los 428 euros de autónomos que va a pagar, es decir, que este autónomo el día 1 de mes empieza con menos casi 2.500 euros, es decir, que le quitan la mitad de su dinero en impuestos. Y de esto que le queda, obviamente tendrá que comer, tendrá que vivir, tendrá que tener sus gastos de negocio este autónomo. Pero ¿cómo no va a haber paro? Luego nos quejamos, el autónomo no tiene dinero para contratar. ¿Y tú qué opinas de esto? Pues yo opino que es impresentable, porque entre otras cosas el IVA lo recupera. Hombre, si él coge y de alguna manera factura IVA, luego lo recupera. Entonces ya se están haciendo trampas. Luego, la comparación correcta... Cuando te van quitando eso que hacen a los 3 meses, que quitan no sé qué, ¿no? Pero la comparación correcta es con un empleado por cuenta ajena. En primer lugar, el coste, imagínate, el coste para una empresa de un empleado por cuenta ajena pueden llegar a ser, imaginemos, 5.000 euros, ¿vale? Ya la seguridad social se va a quedar aproximadamente el 28%. Cuenta, números grandes, 1.500 euros, 3.500 le quedan. Luego, él deberá pagar de seguridad social aproximadamente, contemos el 6%, ¿de acuerdo? Ya se le han volatilizado prácticamente unos 300 euros, 3.200. Luego tiene que pagar el IRPF, se le volatilizan un 20%, y ya le queda de esos 5.000 ni la mitad. ¿Qué pasa, Carlos? Que nosotros tenemos un estado del bienestar, tenemos una educación pública gratuita, tenemos una sanidad pública gratuita, tenemos una asistencia social, unas infraestructuras, un servicio de justicia, de policía. Esto cuesta dinero. Y lo hemos de financiar entre todos. No, perdona. Aquí el que trabaja por cuenta ajena, muchas veces de lo que le cuesta a la empresa a lo que él se lleva, ¿vale? Es el 50 o menos % de lo que se lleva. Claro, aquí el autónomo llora mucho, llora muchísimo, pero yo te cuento las ventajas. Hasta ahora, hasta el año pasado, tenían la ventaja de que cogían y escogían cuánto pagar la seguridad social. Pagaban lo mínimo, ni tan solo pagaban el plus para tener seguro de paro. Ni tan solo. Pagaban lo mínimo, que era 285 euros. Segundo lugar, ¿tú sabes lo que no es tener un jefe? Esto es una maravilla. Bueno, tener un jefe... Vamos a ver, yo que soy autónomo... Espera, que acabo. Os voy a hablar de las miserias. No tengo jefe. Vale. Os voy a hablar de las miserias. Acabo. Un autónomo... ¿Un autónomo no tiene jefe? No. Un autónomo no tiene jefe. Es un empresario individual que puede tener trabajadores o no, pero es un empresario individual, no tiene jefe. Si un día el autónomo decide que hoy no va a trabajar, no va a trabajar. Si se quiere, evidentemente, su jefe es el cliente. Solo faltaría. Claro, no, perdona. El cliente... La demanda es el cliente. El cliente es un cliente, no el jefe. Sí, pero hay una diferencia fundamental. La demanda y el cliente es el que ejerce el cliente. Yo animo a todos los que son empleados que cuenten lo que es soportar a un jefe. Porque en este país, el que asciende normalmente es el más pelota. Y hay un montón de jefes que no se merecen ser jefes, porque son unos pelotas, le dicen que todo que sí al superior, pero con los de atrás, con los de abajo, como saben que no saben nada, tienen un maldito complejo de inferioridad que les amarga la vida a muchísimos empleados. Yo en mi vida, jefe bueno, escasísimos. También es verdad que en la universidad prácticamente esto de tener un jefe es difícil, ¿no? Pero si yo miro a todo mi alrededor, lo que explica la gente, lo que explican mis amigos, mis familiares,
mis conocidos respecto a lo que es tener un jefe y el autónomo no lo tiene. Y eso es una virtud que nadie tiene en consideración. Vale. Acabo, Carlos, acabo. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente que está de baja por depresión, por ansiedad? Por el maldito jefe. Que los hay muy buenos, pero los hay otros que realmente es para contar hasta 23 antes de decir algo. Atención a este discurso que acaba de hacer el profesor Bernardos, hablando de los jefes y acusándolos de que algunos trabajadores tienen ansiedad y es por culpa de los jefes, y también diciendo que los autónomos pues tienen que pagar todo esto que pagan porque hay que pagar los hospitales, pero yo creo que eso lo pagamos todos. Pero bueno, ¿es un chollo o una maldición ser autónomo, Juan? A ver, yo, dado que nos han pintado un panorama tan maravilloso del hecho de ser autónomo, yo tampoco quiero caer en ningún tipo de victimismo, pero sí que creo que es conveniente dar un poco el contrapunto y hablar de aquellas cosas que no están tan bien, ¿eh? En primer lugar, el tema del IVA. El tema del IVA lo tienes que pagar sin haberlo cobrado. Esto para comenzar. O sea, tú emites una factura dentro de un trimestre, te voy a dar la razón, tienes una declaración trimestral de IVA donde tienes que pagar en base no a lo que has cobrado, sino a lo que has facturado. Y puede que esa factura la cobres muchísimo más tarde y tú ya estás pagando. Ahí tienes razón. O puede ser que no la cobres. O puede ser que no la cobres y tú ya lo has pagado. Entonces, este es un primer problema. Un riesgo. Eso es verdad. Un inconveniente. Otro problema, Hacienda cada vez es más restrictiva, es bastante restrictiva con todos los gastos deducibles, de manera que se miran muy mucho pues los gastos que tú pones y estás siempre con el miedo, como le ha pasado a tantísimas personas que nos deben estar viendo, a que te levanten una inspección de IVA. Y te exijan que dentro de los 6 años anteriores a la inspección te pueden pedir de cualquiera de esos ejercicios la totalidad de las facturas emitidas, recibidas, los gastos, etcétera. O sea, tú tienes que llevar un archivo de todo eso exhaustivo porque en cualquier momento puede venir Hacienda a pedirte cuentas de cosas que han pasado hace muchísimo tiempo. Como muy bien decía esta persona, este espectador que ha llamado, el autónomo no se pone enfermo. El problema que tenemos ahora mismo de absentismo en España, que es bestial, que la gente no va a trabajar, la gente por cualquier excusa deja de ir al trabajo, ese problema el autónomo lo desconoce completamente. O sea, el autónomo, aunque sea con fiebre, tiene que seguir trabajando por el sencillo hecho de que si no trabaja, no cobra. Y este es un drama. Y permíteme decirte, o permítame decirle, profesor Bernardos... No, permíteme decirte. Pues permíteme decirte que es verdad que hay jefes horribles, que hay muchísimo que hacer, pero también es verdad que hay subordinados horribles que envían a muchos jefes también a la depresión. O sea, hay trabajadores también que hay que darles de comer aparte. Por tanto, no es solo un problema de jefes, sino también es un problema a veces de cultura laboral de las empresas, ¿no? Nos vamos a Sabadell. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes desde Sabadell. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Bien, yo he sido autónomo toda mi vida. Y he tenido que trabajar días de fiesta. Me han ayudado mis hijos. O sea, eso que dice que no tiene jefes, un autónomo tiene un montón de jefes, porque tiene todos los que le dan trabajo, hacen como de jefes. Muchas gracias, Santi. 690710274, un chollo, una maldición ser autónomo. Juan Fernández. Juan Arza, desde el conocimiento y sobre todo desde primera persona, nos ha dicho las ventajas e inconvenientes, ¿no? El profesor, desde el conocimiento que tiene como economista, pero aquí hay una ventaja que es una ventaja social, ¿no? Y económica de que existan autónomos. El autónomo no solo crea riqueza para sí, sino que crea puestos de trabajo en muchos casos. Y eso es una ventaja social muy importante para el país. Por eso, muchas veces, y desde el Partido Popular siempre hemos dicho que al autónomo hay que protegerlo, al autónomo hay que ayudarlo, porque es una fuente de generación de riqueza. Porque al final no solo trabaja para sí, sino que trabaja para la sociedad en el sentido de que cuando le van bien las cosas, genera empleo. Y la mejor política social que se puede hacer es generar empleo, ¿no? Por eso, al final, al autónomo no hay que ponerle trabas desde la administración, no hay que ponerle dificultades, hay que facilitarle que le vayan bien las cosas para que pueda generar trabajo. Después están pues estos tópicos, ¿no?, que se han comentado. Es que al final el autónomo sí que tiene jefe, y yo también lo digo desde la experiencia. Mi mujer ha sido autónoma muchos años y al final su jefe
es la demanda, es el cliente. Si no tiene cliente, no tiene demanda, no tiene jefe, no tiene trabajo. Por lo tanto, la exigencia la sigue recibiendo por otro lado, que es al final el cliente. Por eso al final la ventaja más importante del autónomo, la ventaja social más importante del autónomo es que genere riqueza, que se le proteja desde el Estado y desde las administraciones para que pueda crear lugares de trabajo. Un autónomo va a ganar dinero. 690-710274, ¿es así? ¿No es así? Bueno, un autónomo y un empleado fijo también va a ganar dinero. Yo creo que eso no es. Pero voy a comentar algunas cosas de Juan Arza. La primera, ¿dónde está el dinero negro en España? Lo sabemos todos, en los autónomos. Son los que pueden esconder el dinero negro. Aquel que es un empleado y tiene una nómina es que ni se molesta la Hacienda, la inmensa mayoría de veces, en hacer una comprobación de datos porque no tiene margen. El que tiene margen es el autónomo. Yo conozco autónomos, en concreto una actriz, que metía como gastos deducibles la compra del supermercado. Y barbaridades de estas se han hecho bastantes, porque me querían contratar para que yo cogiera y en un juicio fuera a favor de la actriz, dije que ni hablar, ni hablar. Luego, no se valora, pero la libertad, el hecho de que no tengas encima al jefe que te diga que tienes que hacer A y eso es una imbecilidad, que tengas que irte a otro lado y que te dice B, o el hecho de que el jefe hoy ha venido de mal rollo y no te habla, o se pone de morros, o realmente ves que estás perdiendo el tiempo en esa empresa, pero no te puedes marchar porque tienes la inseguridad a dónde ir. El autónomo es libre. Yo no sé lo que valoran los demás, pero yo la libertad la valoro mucho. Y esa libertad que tiene el autónomo tiene su peso en oro. Ahora, hay cosas que también son verdad, ¿vale? Que lo que te hacen ahora Hacienda con los autónomos, es increíble, porque te cogen y hacen lo que yo llamo el picoteo. ¿En qué consiste el picoteo? El picoteo consiste en cogerle a un autónomo y decirle estos gastos deducibles fuera. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y por lo tanto, mira, ahora tienes que pagar 4.000 euros. Ahora esos 4.000 euros te los dejo en 2.000 si pagas rápido. ¿Qué te dice el asesor fiscal? Paga, porque la normativa fiscal no está clara qué te puedes deducir y qué no te puedes deducir. Aquí el Partido Popular, que tanto ha ayudado a los autónomos, nada. No les ha ayudado nada, nunca, cuando ha estado en el poder. Nada de nada. No cambió la normativa fiscal. No les puso un tipo tributario inferior. Nada. Si aquí estuviera el Partido Socialista, seguramente diría lo mismo. Pero los autónomos, por parte de los políticos, siempre han sido maltratados. Porque sí, se les llena la boca diciendo que generan empresa, que generan puestos de trabajo. También, cuidado, ¿eh? Usted, imagínese de que trabaja en una empresa de 2 personas y trabaja en otra de 2.000. Posiblemente tenga el mismo puesto de trabajo y haga lo mismo y en la empresa de 2 cobre un 30, un 40 o un 50% menos. Cuidado con eso. En primer lugar, ¿cuál es el drama? El drama es que el trabajador por cuenta ajena muchas veces no es consciente, no tiene constancia ni conciencia de lo que llega a pagar su empresa para poder crear ese puesto de trabajo. Él recibe una nómina a fin de mes, además todos los días, siempre el mismo día a fin de mes o casi siempre el mismo día a fin de mes, recibe constantemente su nómina y en muchísimos casos no se mira la nómina y no sabe que el empresario está pagando muchísimo más de lo que a él le llega en neto. Esto para comenzar. El autónomo, sin embargo, como tiene que hacer los números, es muchísimo más consciente y por eso le duele mucho más y protesta mucho más sobre la gran cantidad de impuestos al trabajo que hay en España y sobre el problema de las cotizaciones sociales, porque es mucho más visible para él, mucho más consciente. Además, ¿Estás a favor de recortar las pensiones? El autónomo, no hagamos demagogia. Tenemos un problema, estoy a favor de recortar de las pensiones de aquellas personas que más cobran y que a lo mejor tienen otras fuentes, porque en este país el problema es que, uno, los servicios públicos esos que tú dices que mantenemos entre todos y tal, son extremadamente deficientes e ineficientes. Esto en primer lugar, porque si la gente pagara muchos impuestos
y después tuviéramos una buena educación, una buena sanidad, unas buenas carreteras y unos buenos servicios públicos, pues bueno, lo aceptaríamos mucho mejor. Pero míralo a él, que es el político. Si vemos que estamos trabajando... Que la pregunta es, ¿dónde se gasta el dinero? Si vemos que estamos trabajando como burros de la noche a la mañana, estamos trabajando como burros, pagando impuestos por todas partes, desde que te levantas hasta que te acuestas, para que después tengamos la clase política que tenemos, se produzcan los casos de corrupción que se producen, se gaste el dinero de la manera que se gaste, se obtengan los resultados que se obtienen en educación, tardes años en poder programarte una operación, etcétera. Miren también este titular: radiografía de los autónomos y pequeños emprendedores en España. La mitad trabaja más de 10 horas diarias. La mayoría de autónomos consideran que es muy complicado serlo en España. ¿Es complicado realmente ser autónomo? 690-710274. ¿Es complicado ser autónomo? Vamos a ver, yo lo que veo del debate es que estamos yéndonos hacia el camino un poco de demonizar los autónomos, ¿no? Al final, ¿es un chollo o una maldición ser autónomo? Pues no me parece ni un chollo ni tampoco una maldición, ¿no? Hay que ponerle un poco de equilibrio a las cosas. Un chollo no, porque al final, oye, los autónomos, cuando deciden ser autónomos, asumen un riesgo que no es para nada un chollo. Y cuando decides ser autónomo, al final la maldición es como tú te gestiones también. Mucho depende de tu propia gestión de tu empresa, de tu actividad. Ser autónomo o trabajador por cuenta ajena es una decisión personal y no es ninguna mala cosa ni una ni la otra. Son formas de ver la vida distintas, formas de vivir tu vocación o tu posibilidad de trabajar de una forma distinta. El que trabaja en una empresa, en una multinacional, pues sí, seguramente tenga más prestaciones sociales por la empresa, seguramente cobre más. Aquí podríamos opinarlo también, ¿eh? Porque al final los autónomos son necesarios, evidentemente. Para la sociedad son absolutamente necesarios. Una tienda, un taxista, un consultor. Hay diversas tipologías de autónomo que son absolutamente necesarias para nuestra sociedad. ¿Y qué hay que hacer con esta gente? Pues protegerlos, igual que la administración debe proteger a los trabajadores por cuenta ajena. ¿Sabes lo que paga de impuestos el taxista? Aquí nadie está diciendo... Que cotiza por módulos. Aquí nadie está diciendo que se proteja más a una persona que otra por su actividad. Todo lo contrario. Aquí tenemos que ver la parte positiva de un autónomo, porque al final es una fuente de generación de riqueza, no para él mismo, como he dicho al principio, sino para toda la sociedad. Pero vamos allá. Primero, vamos a coger un autónomo que cotiza por módulos. Por ejemplo, un taxista. Es que prácticamente, prácticamente no paga nada. ¿De qué? De impuestos, porque se descuenta la gasolina, se descuenta la amortización del coche y tiene 25.000 posibilidades para pagar menos. Porque un taxista puede ganar 20.000 euros, ¿vale? Pero lo que cotizará, porque cotiza por módulos, no tiene que ver nada con lo que gana. Por lo tanto, eso es un chollazo superior, como la inmensa mayoría que cotizan por módulos. Segundo... Bueno, nos van a inundar las llamadas de taxistas ahora mismo, ¿eh? Yo creo que los taxistas no están muy de acuerdo. He puesto un ejemplo exagerado de lo que gana un taxista. Y las horas que trabaja un taxista hay que valorarlas también. Pero, oye, aquí la historia es que el que está en el taxi, como el que es autónomo, tiene que hacer sus cuentas. Y dice, mire, yo me arriesgo porque no tengo un salario fijo. Entonces, como me arriesgo porque no tengo un salario fijo, he de ganar bastante más de lo que ganaría si trabajara como empleado. ¿Y sus horas de trabajo un momento, todo el mundo hace sus cuentas, Gonzalo. El único que no hace sus cuentas es el Estado. El único que no hace sus cuentas es el Estado, porque cuando le falta dinero, en lugar de ponerse a ahorrar o a mirar dónde lo puede ahorrar, siempre acude al bolsillo del ciudadano. Todo el mundo hace sus cuentas. A ver, acaba, Venados, que tengo una llamada de... Entonces, si uno dice, oiga, mi empleada gana más que yo, es que usted lo hace muy mal como autónomo, es que usted lo hace muy mal como empresario. Deje de ser empresario, transfórmese en un empleado fijo, porque no sabe ser empresario. Más del 80% de los negocios a los 5 años han desaparecido, porque hay gente que quiere ser empresario, pero no tiene los conocimientos necesarios. ¿Cuántas personas hay que inauguran una tienda y no hacen ni fiesta de inauguración y no se lo cuentan a nadie, no hacen marketing? Entonces, claro, dice, hombre, es que la vida me va mal, es que no sé qué, es que no sé qué. Es que no todo el mundo ha nacido para ser empresario. Entonces, aquí, dos cosas muy claras. La primera, que a mí me parece
increíble y que nadie está diciendo nada, ¿eh? Libertad que tienen. Y segunda, por favor, confundir un jefe con un cliente no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos ya a Nuria González, abogada, entre nosotros. Gracias. No pasa nada, no te preocupes, seguro que eres autónoma. Sí, lo soy. sí, lo soy. Estamos hablando de los autónomos, Nuria, estamos centrados en si es un chollo o una maldición ser autónomo. ¿Tú qué crees? Es una desgracia, o sea, sobre todo cuando intentas cobrar, sobre todo trabajando para las administraciones públicas, que pasa una cosa muy curiosa, que es que tú les facturas a las administraciones públicas tal día y ellos te pagan cuando les da la gana, te dicen siempre, no, ellos seguro que te pagan. Pero ¿sí? tú ya lo sabes, que te van a pagar a 2 meses, a 3, ¿no? O más, pero tú, el problema es que tú ese IVA de esas facturas lo tienes que pagar. Y entonces al final estás subvencionando a las administraciones públicas, estás dando crédito a las administraciones públicas tú, pero tú que eres autónomo, pero las pequeñas empresas igual. De hecho, hay muchas empresas que han acabado cerrando porque los gastos producidos por esas facturaciones les han generado un agujero que no han podido pagar. Mira, eso es una cosa que hizo buena Montoro en su momento, que antes yo he criticado a Partido Popular, ahora se le puede decir que en el año 2012-2013 había una bola de deudas de las administraciones y Montoro, adoptando una serie de medidas, esa bola prácticamente la deshizo. Porque es increíble que las administraciones, los políticos, hagan que te tienen que pagar como mínimo con un retraso de 3 meses y ellas, las propias administraciones, se lo pasan por donde quieren. Entre otras cosas, muchas veces no es porque no tengan dinero, es por la gran burocracia que tienen. La logística, sí. Sí, porque para que te paguen igual ha de pasar por 6 manos. Y de esas 6 manos puede pasar cualquier cosa. Bueno, pero hay una cosa que puede perder. Hay una cosa que no se puede entender, que es que si a ti te debe la administración dinero y tú le debes dinero, lo lógico sería que se pudiera compensar. Porque si tú vas a hacer la trimestral del IVA y tú debes, te sale una trimestral, me lo invento, de 1.000 y resulta que a ti la administración pública, local o lo que sea, te debe 2.000, pues digo, oiga, pues me paga usted 1.000, lo que sea, que se pueda compensar. Pero no, tú tienes que adelantar el dinero, financiar a la administración pública y luego ahí te aguantas cuando te lo quieran pagar. Lo de autónomo es que tú presentas una factura, ¿no? ¿Cómo es eso? Las facturas estas, ¿no? Sí, tú como autónomo lo que tienes que hacer es todos tus ingresos que tengas tienes que facturar, ¿vale? Y eso te implica un coste. El coste que lo puedes delegar en un gestor o lo puedes hacer tú mismo. Pero el principal coste que tiene muchas veces es que tienes que mirar si te han pagado o no te han pagado, si te han pagado es correcto o no. Es decir, realmente eres un empresario. Y es otra mentalidad. Un trabajador por cuenta ajena no tiene una mentalidad empresarial ni necesariamente la debe tener o necesita. Un autónomo es que en el fondo es un empresario y como tal de empresario pues tiene unas obligaciones más que el trabajador por cuenta ajena. Ahora, esas obligaciones han de tener una recompensa y esa recompensa es que el autónomo ha de ganar más de lo que ganaría si fuera un empleado por cuenta ajena. Si no, deje de ser de autónomo y se ponga como empleado. Juan, pero un autónomo paga igual en Cataluña que en Extremadura. No. ¿No? Ah, ¿no? No me digas. No. ¿Verdad? ¿No? Un dato muy sencillo. Cataluña tiene 15 impuestos propios. Ah, o sea, una facturación de un autónomo no es la misma, o sea, no es lo mismo en impuestos. El IRPF no es el mismo. Adivinanza. ¿Cuál es la autonomía que cobra más a los que menos ganan? ¿No lo sabes? Cataluña. ¿Cuál es el lugar donde hay más presión fiscal? Cataluña. ¿Cuál es el uno después de Madrid donde menos se dedica en porcentaje del PIB a educación y sanidad? Cataluña. Y por ejemplo, en el año 2008 el 34% del presupuesto del 34% de la Generalitat de Cataluña iba a sanidad. Ahora el 23%. ¿Dónde se han ido esos 7.200 millones? Pero entonces, ¿un autónomo paga menos, por ejemplo, en Andalucía? En Madrid, sobre todo. En Madrid, sobre todo. En Madrid es donde se paga no sabía, menos. desconocía Pero esto, ¿cómo que pensaba paga? que era igual ¿En en qué concepto paga? Pagará lo mismo. No, por IRPF. Pagará un 15% y luego, luego a la hora de regular la renta. Claro. Vale. A ver, a nivel de, por ejemplo, cotizaciones sociales, paga exactamente lo mismo, ¿eh? Y a nivel de impuestos sobre la renta,
dependerá de lo que ingrese, pero yo creo que las diferencias tampoco son tan grandes, para hacer honor a la verdad, entre comunidades autónomas. Sí. Son importantes y gana poco. Yo, si me permitís, pero déjame que te diga una cosa, de los que ganan poco, déjame que te diga una cosa de la diferencia. Es que la diferencia. En primer año en Madrid, la cuota de autónomos no existe. Bueno. Puede ser que haya alguna... Y en el resto de Europa ya ni hablar. O sea, que la cuota de autónomos te la perdona la comunidad en el primer año. Exactamente. Bueno. Interesante. Hombre, para emprender está muy bien. Que tampoco es tanto dinero, porque el primer año de autónomo se pagan 50 euros al mes. Pero lo interesante es ver las diferencias de los autónomos en el resto de los países de Europa con España. Eso sí tiene Eso sí que no tiene punto de comparación. Porque aquí se paga un mínimo de cuando ya te pasas el primer año de los 50 euros o los 2 o 3 primeros años, ya no sé lo que es. Me parece el mínimo, esto es casi 300 euros. Sí. 335. Sí. A mí una llamada para terminar el antes ha pasado de largo una cuestión que creo que es fundamental, que es la del fraude fiscal. ¿Qué ocurre en este país? Hacienda, ¿a quién está persiguiendo y sobre todo a quién está puteando? A un pobre autónomo que factura 30, 40, 50.000, 24.000, 18.000 euros al año, que le va a hacer una inspección de IVA a levantarle todas las facturas de hace 3 o 4 años para ver si le tiene que cobrar 2.000 o 3.000 euros de más porque se ha deducido unos gastos que no se podía deducir. Hacienda y el Estado están, siempre que necesitan dinero, insisto, no se plantean, oye, ¿cómo lo podríamos ahorrar? ¿Cómo podríamos equilibrar las cuentas? No. Lo primero que se plantea nuestra clase política y lo primero que se plantea Hacienda es cómo le podemos volver a meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Y se la meten aquellos que están más desprotegidos, que están más expuestos y que tienen menos medios para cometer el fraude fiscal, que son los trabajadores y las empresas y los autónomos. Pero el gran fraude fiscal no suele estar en el pobre autónomo que a lo mejor escamotea una factura o que a lo mejor se deduce unos gastitos que no se debería haber deducido. Y es una vergüenza que el Estado se dedique a explotar a trabajadores y autónomos, ¿verdad? Y que nos meta la mano en el bolsillo siempre que le hace falta dinero. España tiene un problema muy grave porque tiene una imposición demasiado alta sobre el trabajo. Y tendríamos que arreglar muchísimas otras cuestiones antes que meterle la mano en el bolsillo a trabajadores y autónomos. Eso no es verdad. En primer lugar, va que acabamos este tema. Lo acabo. Nosotros tenemos unas pensiones que son muy generosas. Y esas pensiones que son muy generosas se financian con el dinero que los trabajadores les corresponde, pero que va a cotizaciones sociales. Porque el salario de verdad del trabajador no es lo que cobra, sino lo que le cuesta a la empresa. Y ese salario que le cuesta a la empresa, hay una parte muy importante que va a cotizaciones sociales. Y esa parte que va a cotizaciones sociales, la mayoría va a pagar pensiones. Ya estamos mal en el sistema de pensiones, que tenemos un déficit tremendo. Ahora hablaremos, profesor. Solo faltaría que aún se pagara menos de cotizaciones sociales, porque aquí todo el mundo quiere una buena pensión, pero para tenerla hay que cotizar.